En este vídeo vamos a tratar de dar una visión general y resumir los puntos más importantes del enfoque comunicativo en el aula de lengua extranjera. El enfoque comunicativo en la enseñanza de idiomas se caracteriza por dar máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. Se le conoce también como Communicative Approach. El debilitamiento del enfoque oral y del método audiolingual favoreció el florecimiento de nuevas propuestas didácticas. A finales de los años 60 del siglo XX, algunos lingüistas británicos creyeron que el objetivo en el aprendizaje de la lengua extranjera debería ser el desarrollo de la competencia comunicativa. La lengua aparece como materia de uso, y el aprender una lengua es saber usarla con intención, propósito y finalidad. El concepto competencia comunicativa aparece a partir de los estudios de Chomsky, quien se refirió a la existencia de una competencia lingüística y la definió como sistema de reglas que, interiorizadas por el discente, conforman sus conocimientos verbales, expresión, y le permite entender un número infinito de enunciados lingüísticos, comprensión. Los principales objetivos del enfoque comunicativo son incorporar tareas relacionadas con las necesidades comunicativas de la vida real de los alumnos, dando importancia a las experiencias personales de estos como elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. Además, los materiales didácticos utilizados en clase deben contener recursos reales y auténticos, y lo más importante, que impliquen a los alumnos a hacer un uso creativo de la lengua. Al hablar de enfoque comunicativo, muchas veces se define por medio de una serie de principios generales, siendo los de David Noonan unos de los más conocidos. Esta es una lista que consta de 5 principios, los cuales exponen la idea de crear situaciones de comunicación en el aula reales o verosímiles, usar textos reales contextualizados, usar textos como unidad de comunicación, trabajar por parejas o en grupos y desarrollar las 4 habilidades lingüísticas. Las actividades propuestas en el enfoque comunicativo se suelen dividir en 2 clases, las precomunicativas y las comunicativas. Dentro de las actividades precomunicativas aparecerían las cuasi comunicativas, las cuales tratan de establecer una conexión entre las formas de la lengua y sus significados. Con ellas se asocia la forma con su función y con la situación en que se produce, es decir, con su contexto. Como ejemplos nos servirían los diálogos abiertos, los que además implican el desarrollo de papeles creativos. Dentro de las actividades comunicativas cabrían todas aquellas actividades que implicasen ejemplos de comunicación funcional que pusieran al alumno en situación de comprender la lengua para resolver problemas concretos, además de actividades de interacción social donde hubiese un intercambio entre 2 o más personas, como podrían ser clases de conversación, de discusión, etc. Otro tipo de actividades serían las de pareja o grupo, en las que se requiere la negociación y la cooperación de los alumnos, y que son actividades enfocadas a adquirir fluidez. Este es el caso de los role play, donde los alumnos practican y desarrollan las funciones de la lengua y además reciben feedback inmediato por parte de los demás compañeros. También aparecerían actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y de la pronunciación. El papel otorgado al profesor en el enfoque comunicativo sería el de analizar las necesidades de los alumnos, crear situaciones de comunicación, organizar actividades, asesorar, participar como un compañero más, observar el desarrollo de las tareas en el aula,
elaborar materiales, es decir, facilitar el aprendizaje fomentando la participación de los alumnos. El papel de los alumnos en este enfoque sería el de verdaderos agentes del proceso, participantes totales en las tareas, el de asumir la responsabilidad de lo que hace en clase y monitorear y evaluar su propio progreso. Después de ver todo lo que ofrece este método, vamos a terminar con algunas desventajas, las cuales se podrían resumir diciendo que el profesor debe tener un gran dominio de la lengua que enseña para ser capaz de corregir todos los errores que se puedan dar en el aula a nivel oral, que a veces el alumno no es capaz de llegar a ver su progreso en la lengua, y que siempre tiene que haber coherencia entre lo que se enseña y lo que se pide en un examen para que los alumnos no se sientan perdidos.